Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy voy a tratar de un tema que lo voy a intentar convertir en una especie de serie en la que voy a hablar sobre digitalización. Voy a hablar sobre cómo el ser humano ha conseguido digitalizar, digamos, el mundo real en el mundo digital, prácticamente hasta conseguir una réplica perfecta del mundo. Voy a hablar de las consecuencias positivas y negativas de la digitalización, sobre cómo la percepción auditiva y visual se solapan, tanto en el mundo real como en el mundo digital, y sobre cómo, digamos, que el sistema de creación, tanto en la técnica como en la práctica, de arte visual y auditivo son muy similares y se solapan excesivamente en el terreno musical y en el terreno de arte visual. Aunque en el capítulo de hoy, que es el primero, voy a hablar de un concepto muy importante que es la base de todo esto, y es la frecuencia de muestreo, es la base de la digitalización. Y este concepto de frecuencia de muestreo, que es un concepto digital, nace del entendimiento y la comprensión de cómo el ser humano percibe la realidad fuera del mundo digital. Y es que cuando nosotros oímos o cuando nosotros percibimos a través de la vista, no lo hacemos como un constante. Nuestros ojos, nuestras neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos, y esos impulsos son fracciones de información que son muy rápidas y que en nuestra consciencia se juntan y nos da la sensación de que es un constante interrumpido de información, aunque realmente sí existen espacios en los que no se transmite nada. Pero pues nosotros no nos damos cuenta porque, por supuesto, todo se junta y todo lo percibimos como una consciencia fluida y global, sin cortes. Bien, la frecuencia de muestreo, que es un concepto digital, juega mucho con esto, y es que cuando nosotros percibimos una foto en una pantalla, esa foto tampoco, aunque la percibamos de lejos y la veamos como algo perfectamente indivisible, si nos acercamos vamos a percibir que esa foto está dividida en fracciones, en pequeños cuadraditos que son fracciones que, vistas desde muy lejos, son efectivamente, nos da la sensación de ser constantes, pero no lo son. Eso sería en una foto la frecuencia de muestreo, la cantidad de píxeles que una foto tiene. Luego existe otro concepto muy importante, que es la profundidad de bits, que es la cantidad de información que puede almacenar cada una de estas muestras de la realidad. Una foto con una frecuencia de muestreo, en este caso porque es una foto estática, de muy alta, o sea, de una cantidad de píxeles muy grande, pues se va a ver mucho mejor y nos va a parecer mucho más real, porque digamos que tiene un nivel de detalle mucho más grande, porque todas sus pequeñas partes son más pequeñas y su profundidad de bits, o la información que puede contener cada una de estas partes, digamos, a dar la sensación de que es más fluido, sin interrupciones. Una imagen pixelada, vemos claramente los píxeles, entonces eso es como que no parece real. Pero cuando tiene píxeles tan pequeños y con tanta información por píxel, no nos damos cuenta de que eso está delimitado por una malla de fracciones indivisibles, que son los píxeles. Cuando hablamos de vídeo, las fotos de los vídeos están compuestos por frames. Cada uno de esos frames es una foto, y también existe una frecuencia de muestreo de el frame rate, o la cantidad de frames que van uno tras otro para hacer una simulación de que la imagen se está moviendo. Entonces, la imagen se va actualizando tan rápido que nos da la sensación de esa continuidad. Y aquí viene lo más interesante, y es que en el audio, en el sonido, sucede algo muy parecido. Y es que si yo, por ejemplo, estoy hablando a un micrófono, como por ejemplo el micrófono de esta cámara, la membrana de ese micrófono se está moviendo a través de, gracias a cómo yo estoy empujando las capas de aire que hay entre mi boca y el micrófono. Esa membrana está oscilando, está produciendo una señal eléctrica
que un convertidor analógico digital o que una tarjeta de sonido, que en este caso pues una tarjeta de audio que tiene la cámara, en este caso está convirtiendo en fracciones de esa muestra eléctrica en información digital, en ceros y unos. Entonces, dependiendo de la cantidad de muestras por segundo, que en el caso de la cámara me parece que son 44.000 hercios por segundo o 48.000, no lo tengo claro, pero entre 44 y 48.000, pues más realista sería la digitalización del sonido, aunque con 44.000, 48.000 hercios normalmente suele ser más que suficiente para representar el sonido totalmente realista. Existen frecuencias de muestreo de 192.000 hercios, 144.000, 124.000, existen muchas, un gran espectro para representar la realidad sonora. Esto, por cierto, es un dato. Este número de 48.000 o 44.000 se coge de que la frecuencia audible más aguda que existe son 20.000 hercios. La frecuencia aguda más aguda son 20.000 hercios, se multiplica por 2 serían 40.000, pero sí que es verdad que por asuntos de efecto alias y demás pues se extiende un poco más. Pero efectivamente de ahí viene la frecuencia de muestreo, y la profundidad de cada una de esas muestras también nos va a dar una representación más realista, o a que a nosotros nos parece más realista porque nosotros estamos acostumbrados a percibir la realidad con esa velocidad tan brutal. En cuanto la digitalización se adapte a esa velocidad de representación de la realidad en muestras cada vez con más información y más rápidas, más efecto de continuidad vamos a percibir en esa digitalización y más realista lo vamos a ver. Y pues hoy en día no existe ningún tipo de duda sobre que tanto el vídeo como la foto como el sonido son completamente iguales a la realidad o incluso mejor muchas veces. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy de la frecuencia de muestreo. Esto es lo que la frecuencia de muestreo significa: fracciones de la realidad, fracciones muy pequeñas de la realidad que puestas una tras otra a mucha velocidad nos da la sensación de que es real en el mundo digital y toma como referencia lo que es la percepción en el mundo real, como nosotros oímos a través de nuestros oídos y nuestros ojos en el mundo que no es digital. Es, por así decirlo, la similitud que yo he creado para que lo entendamos. Me gustaría deciros que en la descripción os he dejado un enlace a mi página web de Hyperorf. Hyperorf es una agencia de diseño y desarrollo web en el que pues diseño páginas web, aunque también hago... Es una agencia digital que viene mucho más al caso. Es una agencia digital realmente en la que diseño páginas web y también atiendo a temas de marketing digital, branding, aplicaciones web un poco más complejas y cosas bastante interesantes. Me gustaría que le echáis un vistazo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chicos. Chao.